enero de este año de un 4,39% a un 1,02% en junio. Esto se traduce en un menor costo de vida, es decir, que le permite a las personas cubrir sus gastos habituales supuestamente con menos dinero. Este panorama podría ser aprovechado para aumentar el ahorro, que esos recursos sobrantes se pueden destinar a este objetivo. Para esto no existe un porcentaje promedio de ahorro porque depende de la economía de cada persona. La recomendación, por ende, es que no que se establezca un presupuesto de sus gastos, los compare con sus ingresos y determine un monto de ahorro. La proyección del Banco Central es que la baja inflación continúe durante lo que resta de este 2015, y este es un tema que también pues está poniendo el dedo en la llaga ante varias situaciones sociales y gubernamentales. Para hablar de este tema nos acompañan dos respetados economistas, don Luis Paulino Vargas, ya amigo de nosotros, en varias ocasiones ha estado por acá, y don Federico Rivera, quien nos está acompañando por primera vez en RTN Revista y que esperamos que no sea la primera, que no sea la última más bien. Muy buenos días, bienvenidos ambos. ¿Qué significa una menor inflación, don Luis Paulino, para la gente de a pie en la calle? ¿Qué significa tener una menor inflación en el país? Bueno, una menor inflación puede significar algo positivo o no tan positivo para la gente, dependiendo de cómo evolucionen los salarios. El problema es que si uno hace un estudio que se remonte, digamos, al 2010 y sigue la serie desde el 2010 hasta el 2015, uno puede constatar que en términos generales, durante este periodo, no obstante que la inflación ha sido relativamente muy baja, ha estado en mínimos históricos, sin embargo, los salarios no han ido a la par de la inflación. Entonces, con una inflación, con un comportamiento de los precios donde los precios están caminando lento, sin embargo, uno puede observar que los salarios caminan aún más lento. De manera que entonces el poder adquisitivo real de los salarios a lo largo de este año, en forma acumulativa, se ha deteriorado. En realidad, no ha habido mejoría en el poder adquisitivo real de los salarios, no obstante la baja inflación. Y yo creo que eso es lo que explica que la gente siga insistiendo en que el costo de la vida está alto, no obstante que los precios aumentan relativamente poco, y la gente siente que el costo de vida está alto porque efectivamente los salarios se han quedado rezagados con respecto a la inflación. O sea, repito, aunque los precios caminan lento, lamentablemente los salarios caminan aún más lento. Y además la fórmula de cálculo del ajuste salarial en este país está completamente ligada con la inflación, ¿verdad? Entonces hace que si la inflación es baja, los salarios no crezcan. Sí, pero sabemos por ejemplo que hay un porcentaje muy importante de empresas que no cumplen con el salario mínimo. Ya empezando por ahí, las fijaciones de salarios que se hacen a nivel oficial no tienen gran implicación, puesto que hay mucha gente que está trabajando recibiendo salarios por debajo del mínimo, ¿verdad? En realidad hay un menor costo de vida con la inflación. Don Federico Rivera, economista. Bueno, muchas gracias. En realidad, disculpe, sí, hay una cuestión importante para permitirme tal vez reforzar un poco también de lo que dice don Luis, y es que de acuerdo a las últimas estadísticas tenemos aproximadamente 938,000 personas que están pasando a la economía informal. Eso es un dato alarmante. ¿Por qué? Porque eso todavía implica salarios muchísimo más bajos, lógicamente, con una alza en los precios que pues lógicamente va erosionando cada vez más pues el poder adquisitivo de estas personas que están integrándose de esa manera. Viéndolo también pues económicamente, esto implicaría también que el tema de la recaudación de impuestos, por ejemplo, también empiece a disminuir, porque la economía informal pues sabemos que no no tributa, ¿verdad? Un tema interesante, vienen diciendo las cámaras empresariales que la economía costarricense está en un proceso de desaceleración fuerte, ¿verdad? Y vemos este asunto de la baja inflación. ¿Tienen relación estas dos cosas, la baja en la inflación y la desaceleración que dicen las cámaras? ¿Tienen relación y cómo afecta esto a la economía? Bueno, si lo que queremos es hablar un poquito de las causas, de las posibles causas de la baja inflación,
primero hay que decir que a nivel mundial hemos venido atravesando un periodo de bajísima inflación en prácticamente todo el mundo. O sea, todo el periodo posterior a la crisis de 2007-2008, una crisis que en realidad todavía no se ha superado, cuyas secuelas siguen presentes. Todo este periodo de 7, 8 años consecutivamente ha sido de bajísima inflación, incluso casi de deflación en prácticamente todo el mundo. Entonces eso también tiene impacto en Costa Rica a través de los productos que Costa Rica importa. Pero además hay condiciones internas a la economía del país que favorecen que la inflación efectivamente sea baja. Como ha dicho Federico ahorita, estamos teniendo una situación del empleo que es verdaderamente catastrófica. 930 y resto de mil de personas en la informalidad laboral, con ingresos sumamente bajos, niveles de desempleo y de subempleo sumamente bajos. Y todo eso propicia que los empresarios, la parte patronal, pueda jugar con los salarios con más flexibilidad. Siempre habrá mucha gente disponible para cualquier puesto de trabajo, y cuando hay mucha gente disponible para cualquier puesto de trabajo, para el empresario, para el patrono, es mucho más fácil jugar con los salarios y jugar hacia la baja con los salarios, y eso a su vez posibilita que los precios no aumenten. O sea, el ciclo de salarios y precios crecientes, que es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Cuando los salarios crecen, aumentan los precios; cuando aumentan los precios, se hace necesario aumentar los salarios. Ese ciclo de alguna manera se ha roto en Costa Rica a raíz de los gravísimos problemas de empleo que tenemos, en circunstancias donde seguramente también hay un exceso de capacidad instalada que las empresas no están utilizando, dado que la economía evoluciona muy lento. Efectivamente ha habido una pérdida muy fuerte de dinamismo de la economía. Entonces son un conjunto de condiciones que tienen que ver con el empleo, con el exceso de capacidad instalada, con la dinámica sumamente lenta de la economía, con las condiciones mundiales también de bajísima inflación. Y yo creo que todo eso es lo que explica que tengamos baja inflación, aparte que las políticas del Banco Central también lo ha propiciado. La forma como el Banco Central ha manejado el tipo de cambio y como ha manejado los agregados monetarios, lo que los economistas llamamos agregados monetarios, ha propiciado que también la inflación sea baja desde ese punto de vista. Don Federico, muchas veces los gobiernos utilizan esto como su caballo de batalla. ¿Esto también qué efectos puede estar teniendo de la gestión del gobierno? ¿Incide en algo la política económica, macroeconómica del Banco Central? ¿Cómo podríamos valorar en ese sentido la labor del gobierno? Bueno, lo primero que hemos visto, si ustedes tal vez vieron los datos estadísticos de ayer, es que el empleo ha aumentado, ¿verdad? Eso significa que del 10.1 en el que veníamos pasa a 9.8. Eso es reservado, ¿verdad? Es importante entender que hay un empleo que se está erosionando, que es el tema, por ejemplo, de las maquilas. Ustedes han visto, por ejemplo, que el mismo Intel traslada su producción de microchips a Vietnam, porque la producción está de los iPhones están en China, y también a Jax decide irse a Nicaragua, y Rowling está cerrando parte de su actividad. Esto porque, bueno, el país está, me parece que en una bifurcación, ¿verdad? Está tomando un giro que, de acuerdo a la última estadística de ayer, hay un repunte desde el punto de vista de lo que es inversión. Si ustedes ven Roche va a invertir $5.5 millones, ¿verdad? Que, claro, esto es una cantidad de empleo que va a generar que es más que todo en la esfera de servicios. Y eso es un detalle, digamos, que se viene manifestando. En cuestión, por ejemplo, también de lo que decía don Luis, en la inflación, que se mantiene entre el 3 y el 4, esto siempre ha sido una tendencia que no necesariamente nos indica que hay un alto poder adquisitivo. Si ustedes vieron, también la canasta básica aumentó. Entonces, Giovanni Sandí, economista del Grupo Financiero CO, ya nos acompaña. Don Giovanni, ¿cuáles podrían ser los beneficios de la inflación que podría tener las personas directamente? Buenos días. Bueno, desde el punto de vista así técnico, por decirlo así, y tratando de usar términos no muy sofisticados, en un entorno de baja inflación, hay una premisa de que en el bolsillo de todos nosotros los costarricenses, pues hay una mayor capacidad de compra. O sea, si eso fuera sostenible, que es un poco la expectativa que nos pudiéramos nosotros
tener en estos momentos que podríamos partir es que en condiciones de baja inflación, veámoslo así, no es lo mismo que yo hoy tenga un poder adquisitivo real mayor que si estuviéramos en un entorno inflacionario. ¿Por qué? Porque en un entorno inflacionario los precios de mañana van a ser mayores que los de hoy y así sucesivamente, de manera tal que la capacidad real de nosotros como consumidores en el tiempo se va deteriorando. En condiciones de estabilidad de inflación, como las que estamos viendo, y que habría que hacer una diferencia de qué es lo que percibe el consumidor ahí en la calle y lo que nosotros vemos por las medidas que se utilizan, ¿verdad? Se propicia entonces, como dicen algunos economistas, suspender el consumo actual, ¿verdad?, bajo la expectativa de que en ese escenario a futuro voy a tener aumento de mi riqueza. Ahora, todo va a depender de la capacidad de ahorro que tengamos cada una de las personas, ¿verdad? Y de la propensión que usualmente tenemos para consumir o no en esas circunstancias, ¿verdad? A veces las personas que ven que les alcanza más el dinero, no necesariamente lo aplican a ahorrar, sino que sienten una riqueza temporal que de pronto también les nubla su realidad actual y en lugar de ahorrar, pues más bien consumen. Don Luis Paulino, estamos en momento de ahorro, ¿sí? ¿Podríamos decir que la inflación le está dando a la gente la posibilidad de ahorrar en este momento? No, porque o sea, poco hacemos con una inflación de, pongamos cualquier número, una inflación baja del 3% al año. ¿De qué sirve eso si los salarios aumentan un 1 o un 2% al año? Con una inflación del 3% al año y salarios que aumentan un 1 o un 2%, estaríamos teniendo una pérdida sostenida del poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años. O sea, el cuento de que con la baja inflación aumenta el poder adquisitivo no lo respaldan los datos. Si uno se va a los datos del INEC y uno calcula los salarios reales, o sea, agarra los salarios en su expresión monetaria y los deflata, de acuerdo, les quita el efecto de la inflación, descuenta el efecto de la inflación, uno descubre que los salarios reales han bajado. Esa es la realidad que tenemos en Costa Rica hoy día. Lo demás es pura propaganda. Es interesante mantener la siguiente perspectiva. Si uno ve la serie en el tiempo de lo que es el comportamiento de la inflación y lo asocia con las estrategias de los empresarios o de aquellos asesores que usualmente están con la parte empresarial, uno nota que la estrategia de este sector es estar rezagados en cuanto al ajuste de los salarios. De ahí que le asiste la razón al caballero en indicar que en términos reales, si vemos una tendencia larga, el poder adquisitivo de todos nosotros de pronto no ha subido, de pronto no se ha dado. Pero si lo vemos en este lapso del 2007 a la fecha, en donde el Banco Central ha hecho un gran esfuerzo de bajar la inflación desde el 12%, 13%, y sin temor a equivocarme, ahora anda con una tasa de inflación por debajo del límite, ¿verdad? Estamos bajando del 12% en esas épocas y han habido superiores. Las condiciones macroeconómicas y las estrategias que han desarrollado estos señores economistas han sido precisamente en esa dirección, permitir que ese precio tan discriminatorio, porque usualmente son los más pobres los que se ven afectados con esto, vaya reduciéndose en el tiempo. O sea, no es lo mismo un 12% allá por el 2006, 2007, 2008, ¿verdad?, a menos del 1% en estos momentos. Ahora, si eso no es una baja importante en ese impuesto general, que podríamos decirle, que se llama inflación, pues entonces está bien. Ahora, si vamos más atrás, el comportamiento de las economías globales igualmente ha demostrado que venimos de una tendencia de inflaciones alcistas muy por encima de los 2 dígitos a converger a tasas bajas. Ahora, si eso no es evidencia de que de alguna manera las estrategias económicas que estos señores están desarrollando está
dirigida hacia la población, entonces, pues yo como analista estaría siendo bastante impreciso. Don Federico, si quiere usted hacer una... Sí, claro. Bueno, aquí sí hay que tomar en consideración y uno de los, tal vez de los temas que no están siendo regulados, porque uno de los problemas de nuestra economía es que, en primer lugar, no hay regulación, no hay articulación institucional, y además de eso, no se está supervisando qué está sucediendo con ese 20% de pobreza nuestra, que se está focalizando en créditos tóxicos. Ayer ya lo manifestaba el Ministerio de Economía que la gente, vamos, la publicidad engañosa le habla de mensualidades, perdón, de pagos quincenales, y no está sumando tampoco ni lo anual, sino que se va por lo mensual y se va por lo quincenal. Por lo tanto, no hay una regulación hacia estas personas, y esto mencionarlo es muy importante porque muchas de estas familias se endeudan incluso sin considerar, digamos, sus efectos a largo plazo, y ustedes saben que todos estamos... Para analizar los datos. O sea, si nosotros vemos el comportamiento de ese indicador con relación al mes pasado, que estaba por encima del 10%, como dice la noticia, y baja ahí alrededor del 9.1, 5, ¿sí? Dice uno, qué bien, estamos viendo por diversos factores más gente empleada, eso nos debe de llenar de satisfacción. Pero si utilizamos el mismo periodo del año anterior, nos estamos dando cuenta que ese indicador estaba en 9.1%, esa tasa, y hoy está en 9.5%. Entonces, siempre es relativo, o sea, dependiendo del tiempo que usted utilice o el punto de referencia, pues va a tener diferentes connotaciones. Dice usted que está igual que el año pasado, dice que no, entonces yo diría más bien que si lo hacemos con relación a ese mismo momento, subió 0.4%. Estamos, pero tenemos al ministro de Trabajo, don Víctor Morales, vía telefónica. Don Giovanni Sandí, economista del Grupo Financiero ACOBO, nos indicaba que más bien comparándolo con el año anterior, don Víctor, subió 0.4%. ¿Cuál es su posición al respecto? Y ante todos los criterios ya incorporamos a don Luis Paulino también y a don Federico Rivera. Buenos días. Sí, gracias. Muy buenos días. Un saludo a ustedes y a su audiencia. Ciertamente estas informaciones que nos proporciona el INEC, pues lo que nos sirven es para darnos información de dónde estamos parados, cómo van evolucionando las acciones que se toman y seguir adelante. Entonces, me parece que en la línea de lo que acaba de decir el analista hay dos lecturas. Una, la lectura inmediata que se hace siempre, que es la comparación de cómo evoluciona la tasa de desempleo abierto de un trimestre respecto al inmediato anterior. Entonces, el primer trimestre del año 2015, enero, febrero y marzo, la tasa de desempleo abierto era el 10.1, el informe dado ayer del segundo trimestre, abril, mayo, junio, experimenta una disminución y se coloca en 9.5, y por lo tanto, de acuerdo con las cifras, teníamos en el escenario anterior 232,000 personas desempleadas, ahora hay una disminución de 14,000, es decir, hay 14,000 personas que estaban desempleadas y están trabajando, y en eso está muy bien, perfecto. Esto es para tirar las campanas al aire, para alegrarse, no, esto a nosotros no nos interesa tener tasas de desempleo de estos niveles. Aquí estaríamos contentos cuando tengamos empleo pleno. El tema aquí con nosotros es, bueno, el gobierno viene planteando una ruta de trabajo orientada por una parte a promover política económica con objetivos de empleo y reducción de pobreza, a promover alianzas público-privadas con los sectores empresariales que nos permitan atender sectorialmente, porque parte del problema es que tenemos dificultades con la mano de obra no calificada, y los sectores que deben absorber la mano de obra no calificada, construcción, agricultura, tienen que dinamizarse más y hay que trabajar de una manera muy intensa con ellos. Hay que promover política pública activa con sectores que, aunque la economía creciera, tienen dificultades para accesar los puestos de trabajo, mujeres, jóvenes,
personas en condición de pobreza, y avanzamos en esas direcciones. La otra lectura es también la revisión interanual. Entonces, ciertamente, en el segundo trimestre del año pasado, ¿verdad? Estaban hablando de 9.1 y ahora en el segundo trimestre de este año 9.5, pero ahí nosotros lo que destacamos es que, digamos, hay un proceso. Ciertamente la economía no está creciendo tan rápido como quisiéramos, pero las diferencias, digamos, son menores. De cada 4 personas que salieron a buscar trabajo durante este año, 3 encontraron y una no, para ponerlo en esos datos, en esas cifras. Y entonces, bueno, hay que seguir trabajando. Estos datos solo nos sirven a nosotros para eso. Realmente, si no hay un crecimiento fuerte de la economía, no vamos a lograr atender esto, y incluso eso no nos va a alcanzar este gobierno. Este gobierno tiene que seguir haciendo lo que estamos haciendo, hacer